Lo que hoy yo te quiero compartir es los personajes que están involucrados en esta escena y te van a maravillar. Y no es para criticarlos o alabarlos, sino que muchos de nosotros podemos identificarnos en qué nivel o en qué estatus estamos con respecto a ellos. Eso es lo interesante de hoy, ¿va? Acompáñame a leer esta escena, es una escena de la película, ustedes hagan de cuenta que están en un Netflix y se van al capítulo 39 y van a ver la serie de los versículos 1 al 20. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio a su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, y así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dio a la mujer de su amo. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo, para que hiciese burla de nosotros. Vino a él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Bueno, esta es una escena donde vemos claramente que la mujer de Potifar estaba intentando hacer algo con José. José claramente le dice que no, y se desarrolla una escena y una parte de la palabra de Dios donde vemos claramente cómo José responde de acuerdo a los principios de Dios. Pero esta enseñanza claramente muchas veces te da a entender que hacer la voluntad de Dios muchas veces te va a traer situaciones incómodas o situaciones donde claramente pensamos desde nuestra perspectiva que a lo mejor no estamos haciendo lo correcto, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que tú y yo pensaríamos que por cómo respondió José, inmediatamente iba a tener bendición e iba a ser prosperado como él fue, pero fueron dentro de 14 años más adelante. Hoy yo te quiero
platicar sobre los involucrados en esta escena y a quién crees que vamos a ver o quién crees al primero que vamos a desmenuzar. Primero las damas, vamos a desmenuzar a la esposa de Potifar, a la causante de este drama, de esta parte. ¿Cómo era la esposa de Potifar? Si hubiera habido redes sociales en esa época, la esposa de Potifar, si hubiera tenido Instagram, TikTok, Facebook, ahorita fuera una influencer de primer mundo. La esposa de Potifar era la esposa de uno de los principales, yo calculo dentro de los 3 hombres más importantes de la nación más poderosa en ese entonces. Potifar no era su nombre, era un cargo, y estamos hablando que era el capitán de la guardia, vamos a llamarlo así, el secretario de defensa del ejército más poderoso en todo el mundo en esa época. O sea, estamos hablando de super mega grandes ligas. Era la esposa del cuate militarmente hablando más poderoso en el mundo. Probablemente haya sido una mujer bella. Si tuviera Instagram, tuviera millones de seguidores, influencer. Bueno, la esposa de Potifar, haz de cuenta que era así, ¿sí? Y eso muchas veces pensamos que las personas que vemos por fuera, que sus redes sociales están increíbles, que está guapísima, que tiene todo el poder, que tiene un esposo maravilloso, que tiene todo esto, pero por dentro la esposa de Potifar tenía serios problemas internos. Lo primero que vamos a ver de la esposa de Potifar es que ella tenía un corazón malo, tenía un corazón adúltero, tenía un corazón infiel, ¿sí? Porque ella buscó una infidelidad con José. Lo segundo que vamos a ver de la esposa de Potifar es que no soportaba tener sus caprichos no cumplidos. Vemos claramente que ella quería con José y como no se le hizo cuestiones que implicaban incluso la vida de José. Ella no estaba acostumbrada a un no. Nada más imagínate siendo una esposa del hombre más poderoso en esa época, o de los 3 hombres más fuertes en esa época, teniendo todo a su alcance, trabajadores, esclavos, dinero, joyas, porque las egipcias eran de joyas, eran de pues, pintarse, ¿no? Bueno, esta persona no estaba acostumbrada a que no le cumplieran sus caprichos. Tenía un corazón malo, tenía un corazón adúltero y estaba acostumbrada a que se les cumplieran sus caprichos. Lo tercero que vamos a ver de la esposa de Potifar es que era una persona mentirosa. La esposa de Potifar cayó en el engañoso refugio de la mentira. Cuando ese capricho no fue cumplido, vemos cómo recae a la mentira. Y eso muchas veces, en vez de criticar a la esposa de Potifar, podemos ver cómo nosotros podemos caer en el refugio de la mentira, incluyendo las mentiras piadosas, que no sé de quién se sacó ese rollo de la mentira piadosa, pero es mentira. Y es uno de los principales principios que cuando tú te conviertes, Dios te da un verdadero miedo a mentir. El verdadero anhelo que Dios te pone en tu corazón es a no mentir, sea las circunstancias que sean. Y lo cuarto que vemos de la esposa de Potifar es que ella tenía un odio asesino. Su mentira causaba la muerte de José. En esa época el adulterio era castigado con la muerte. En esa época, yo te quiero aclarar, no había derechos humanos, no había ONU, no había Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y todas esas cosas. Adulterabas, bye. Ella sabía perfectamente bien que lo que estaba ocasionando era la muerte del principal empleado de su esposo. Esta mujer era un verdadero caso. El segundo personaje que vamos a ver hoy es a Potifar. Este hombre era una persona diligente, era un buen trabajador, era una
persona que lo admiraban, el faraón confiaba completamente en él, y uno puede pensar, ¿cómo puede una persona tan inteligente, o sea, imagínate ser, y lo vuelvo a repetir, ser el capitán de la guardia o el secretario de defensa del ejército más poderoso en esa época? ¿Cómo es posible que cae en una mentira digna de novela de Televisa de 4 de la tarde, ¿no? La enseñanza del esposo de Potifar es que lo vemos en el versículo 19. Y cuando yo alcé mi voz y grité, es la esposa, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. ¿Cómo es que una persona tan inteligente, acostumbrada a hacer estrategias militares, cayó en una mentira tan fácil? La respuesta la vemos en se encendió su furor. Y muchas veces el enojo nos roba nuestro juicio. No vamos a hablar afortunadamente del enojo, eso es otra historia, pero vemos que muchas veces el enojo nos puede quitar de toda la inteligencia que podemos tener. El enojo nos puede hacer que nuestro matrimonio fracase, el enojo puede ser que nos corran, el enojo puede ser que nos peleemos con nuestros amigos, el enojo puede ser que la riegue, el enojo puede ser adulterio, el enojo puede ser que mates a alguien. Una persona tan inteligente como Potifar cayó en una mentira y tomó una de las peores decisiones por el enojo. Y tú y yo dices, oye, ¿cómo le hago para no enojarme? Bueno, Dios tiene una respuesta hasta el límite donde nos podemos enojar. Ya había varios así como, a ver, platícame. ¿Sí? Dios te permite y Dios sabe que hay circunstancias que nos pueden enojar, pero tiene un límite. Y viene en Efesios 24, 26 al 27, y dice así, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Otra vez, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Es decir, no te vayas a la cama enojado o enojada. ¿Sí? Dios nos comprende, Dios nos entiende y te da el elemento hasta donde te puedes enojar. Ya unos nos podemos enojar muy rápido, otros son más pacientes, y digo son porque yo no soy muy paciente, pero Dios te dice enójate, pero no tardes mucho enojado, porque si te tardas, le das cabida al diablo. Entonces, si tú en estos instantes estás llevando tu enojo a tal grado que tus decisiones, que tu comportamiento, que tus amistades, que tu matrimonio, estás tomando una decisión con el enojo, tienes que ir con Dios. Si llevas varios días enojado o enojada con alguien, tienes que ir con Dios y primero quitarte ese enojo, porque si vamos a la palabra enojados, no vamos a escuchar absolutamente nada. No vamos a arreglar nada. Y no te estoy diciendo algo que yo no haya perdido la victoria ahí. Tengo mucho que arreglar. Ayer que veía, no se permite que el enojo les dure hasta la puesta del sol, chin. O sea, si tenemos problema con el enojo, ten mucho cuidado. La enseñanza de Potifar es que si tú tomas una decisión enojado, lo más seguro es que vas a tomar una decisión equivocada. ¿Ok? José. En José tenemos todas las enseñanzas respecto al carácter cristiano de un creyente. Todas. Puedes incluso no tener la Biblia completa, pero si tú tienes la enseñanza de José, puedes tener todos los elementos básicos para una vida en Cristo. Seamos honestos, ¿qué pensarías tú en una situación donde primero hay que irnos mucho
más atrás, eres vendido esclavo por tus hermanos. En ese momento José tiene una actitud increíble y eso es lo que quiero que tú y yo entendamos hoy, actitud. Y José primero fue vendido como esclavo por sus hermanos, siendo el hijo más consentido de su papá, siendo el deseo de su papá, y de la noche a la mañana es vendido a un país donde es esclavo. Y José, ¿sabes qué tuvo en su corazón? José dijo, si voy a ser esclavo, voy a ser el mejor esclavo para honrar a Dios. Imagínate la magnitud de lo que estamos hablando. Injustamente fue esclavo y él tiene una actitud no de enojarse con Dios. Entonces, yo no sé qué estás pasando tú ahorita, pero si tú estás enojado o enojada con Dios, tu actitud debe ser, si estoy viviendo algo, voy a hacer lo mejor de ese algo para honrar a Dios. Si hoy tú estás perseguido, sé el mejor perseguido en la historia de la humanidad para honrar a Dios. Después de que fue vendido como esclavo, José es el mejor esclavo del mundo. Potifar tiene una confianza con él, los negocios de él suben, o sea, tenía toda la confianza del mundo y le sucede lo de la esposa de Potifar. Y ahora se va a la cárcel. Ya no es nada más esclavo, ahora es preso. Cadena perpetua. ¿Y sabes qué dispone José en su corazón? Ser el mejor preso para honrar a Dios. José entendía algo y es algo que debemos entender. Los planes de Dios no son de corto plazo. Nosotros pensamos que Dios, y esto quiero que me pongan muchísima atención, pensamos que los planes de Dios están en nuestra órbita del tiempo, y eso es para mí es la clave. La Biblia dice claramente que un día es como mil años para Él, y 1000 años es como un día. ¿Sí? ¿Sabes cuánto tiempo pasó de que fue vendido de esclavo a ser gobernador de Egipto? Fueron casi 14 años. 14 años, donde injustamente fue esclavo e injustamente fue preso. Pero José entendió que los planes de Dios no son de corto plazo. Estamos nosotros acostumbrados a hacer de inmediato todo. Nos mandamos un WhatsApp, ya vimos que ese WhatsApp tiene 2 palomitas, ya vimos que ya está en azul y queremos que nos contesten ya. ¿Sí o no? Queremos todo inmediato. La pizza dice que tarda 30 minutos, en el minuto 30 yo estoy hablando, ¿dónde está la pizza? Y así vamos pensando que todo es inmediato. Porque pensamos que Dios está en nuestra órbita del tiempo, y no es así. Lo que sucedió hace 1000 años, para Dios sucedió ayer. Los planes de Dios son en su tiempo. Habrá planes que sean rápidos y habrá planes que van a tardar mucho tiempo. Mi hija Andrea ayer dijo algo bien, bien padre, que fue una contestación así que yo me quedé así. Eso. Durante 2 años, Andreita estuvo orando por un perrito. 2 años. Orando. Y es que cuándo, papá. Y yo, vamos a tenerlo en su debido tiempo. Espérate, es que no sabemos esto, lo otro, bla, 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 bla. Tú sigue orando, y tú sigue orando, y tú sigue orando. Y fue persistente, fue tenaz, confió en Dios. Para no hacerles el cuento largo, ayer llegó la perrita. ¿Sí? Y no una, sino 2. Entonces yo le decía a Andrea ayer, le dije, ya ves, Andrea, Dios cuando contesta abundantemente. Vinieron 2 y su respuesta fue padrísima, porque dijo, papá, estuve orando 2 años y fue rapidísimo, contestó a los 2 años.
Y yo así, sí, mi amor, rapidísimo. ¿Sí? O sea, pero en su corazón fue rápido. Ese es el corazón que debemos tener. Ya sea 1, 2, 5, 10 años. Esa es la clave de la actitud de José. Estuve 14 años, voy a ser el mejor preso. Fui vendido injustamente como un esclavo, voy a ser el mejor esclavo para honrar a Dios. Estás siendo perseguido, estás siendo calumniado, pues sé el mejor calumniado de la historia para que honres a Dios. Dios se compromete a que tu vida sea un éxito. Eso apréndetelo, eso hay que aprendérnoslo muy bien. Pero el éxito no es inmediato y no es lo que pensamos desde el punto de vista humano como es el éxito. Tú piensas que el éxito desde el punto de vista humano es tener la cuenta que tiene Carlos Slim o tener la cuenta de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Nosotros pensamos que ese es éxito. El éxito desde el punto de vista de Dios es que hagas su voluntad. Ese es el éxito. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es una promesa de Dios, Es una promesa de Dios, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El cuarto y penúltimo personaje que vamos a ver, me voy a apurar, es el jefe de la cárcel. ¿Tú te imaginas cómo era el jefe de la cárcel? No me imagino que cuando contrataron al jefe de la cárcel donde José era preso, las características es, se busca jefe de la cárcel, buena onda, barco, jarocho de preferencia. No, el jefe de la cárcel era muy probablemente una persona bastante difícil, violenta, X o Y. Pero el jefe de la cárcel vio a José y lo hizo encargado de los presos de la cárcel. Entonces, cuando tú estás con Dios, dice la palabra de Dios, que aún tus enemigos están en paz contigo. ¿Sí? Y el quinto que vamos a ver, la quinta persona que vamos a ver de este precioso pasaje es a Dios. El principal, el protagonista de esta historia. Y Dios le dio gracia a José y estaba con él. Dios lo acompañó en todo este tiempo. Vamos a ver Génesis 39, 21 y 23. 21 al 23. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Tienes o has tenido un jefe bastante difícil? Dios te va a dar la gracia. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ese es éxito. José no era el dueño de Amazon ahí. José estaba preso. Pero desde el punto de vista de Dios, José ya era exitoso porque estaba haciendo la voluntad de Dios en ese momento. Eso es ser exitoso. Bueno, Víctor, ¿y cómo lo hago para que me pueda yo alentar? ¿Cómo puedo encontrar en la Biblia, en qué parte de la Biblia viene algo para que no me preocupe y tenga la actitud correcta?
Bueno, yo te quiero invitar a leer Salmo 139, 1 al 16. Y quiero que lo leamos en una versión internacional también. Hoy ando muy internacional. Y quiero que lo personalices. Quiero que hoy pongas antes del donde dice yo quiero que pongas tu nombre. Pon tu nombre ahí. Si quieres, en tu Biblia, escribe antes ahí, Víctor. Son palabras de Dios. Víctor, yo te examino y te conozco. Sé cuando te sientas y cuando te levantas. Víctor, aún a la distancia te leo el pensamiento. Víctor, tus ocupaciones y tus descansos los conozco. Todos tus caminos me son familiares. Víctor, yo sé lo que vas a decir, incluso antes de que lo digas. Mi protección te envuelve por completo, Víctor. Te cubro con la palma de mi mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa tu comprensión y tan sublime es que no puedas entenderlo, Víctor. ¿A dónde podrías alejarte de mi espíritu? ¿A dónde podrías huir de mi presencia, Víctor? Si subieres al cielo, ahí estoy yo. Si te vieras en el lecho del fondo del abismo, también estoy ahí. Si elevaras alas del alba o te establecieras en los extremos del mar, aún mi mano te guiará. Mi mano derecha te sostendría. Y si dijeras que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno tuyo, ni las tinieblas serían oscuridad para mí, y aún la noche sería clara como el día. Víctor, lo mismo son para mí la noche que el día. Te hice en las entrañas. Víctor, te formé en el vientre de tu madre. Me alabas porque eres una creación admirable. Mis obras son maravillosas y esto lo sabes muy bien. Tus huesos, Víctor, no me fueron desconocidos cuando en lo más profundo fuiste formado. Cuando en lo más profundo de la tierra eras entretejido, mis ojos vieron tu cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en mi libro, Víctor. Todos tus días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Todo estaba ya escrito en mi libro. Todos tus días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. No sé cómo te sientas hoy. A lo mejor te sientes esclavo de algo. A lo mejor te sientes en una cárcel. A lo mejor estás en un calabozo. A lo mejor te sientes rechazado. A lo mejor te sientes injustamente acusado. O a lo mejor no tienes ni la más remota idea en dónde estás parado. Pero todas las circunstancias por las que estamos pasando cada uno de nosotros, a Dios no las ha tomado por sorpresa. Él tiene el control. La clave está en nuestra actitud. José tuvo una actitud donde en vez de preguntar el por qué, simplemente dio las gracias. Y todos sabemos cómo terminó José. Al término de estos casi 14 años,
Dios le muestra un sueño que le tenía que ir a decir a Faraón. ¿Sí? Faraón lo llama a su presencia, le dice, me dicen que tú interpretas sueños. Inmediatamente él dice, yo no, es Dios quien me está diciendo. Y lo que va a pasar es esto. Y Faraón lo nombra gobernador de Egipto. Lo nombra el segundo hombre más poderoso. Todos tus días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Todo ya está escrito. Muchas gracias, que Dios los bendiga y vamos a hacer una oración para acabar nuestro estudio. Padre, te damos gracias por la maravillosa enseñanza que hoy tú nos das. Te pedimos, Padre, que si tenemos rasgos de la esposa de Potifar, te pedimos, Padre, que tú nos liberes de esos rasgos, nos liberes de la mentira, nos liberes del enojo y que tú nos pongas, Padre, el carácter de José, que fue íntegro, que no calculó su pecado, no andaba calculando dónde pecar y dónde sí, simplemente él fue fiel, íntegro. Aunque las circunstancias no fueran a su favor, nunca dudó de su Padre, de Dios. Te pedimos, Padre, para que nos ayudes a ser diligentes, a ser sinceros. Y si en estos momentos estamos en circunstancias no cómodas o injustas, a causa de seguirte o a causa de cumplir tu voluntad, te pedimos que nos des ese aliento, esa paciencia, esa actitud, porque sabemos que va a llegar el tiempo donde tú nos vas a honrar, donde tú vas a darnos la victoria, Señor. Aunque ahorita no lo vemos, tú ya lo tienes planeado, tú ya lo tienes escrito, Señor. Porque Jesús pagó en la cruz esa carga. Ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Ponnos una actitud correcta. La Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Danos ese esfuerzo y darnos esa valentía, Señor. Porque te lo estamos pidiendo. En el nombre de Jesús. Amén.